dice: papi, felicidades por tus años. Pocas personas llegan en este momento, me dice. Todavía estoy tratando de interpretar qué quiso decirme, si es un elogio o qué. Pero es bueno, hermanos, es bueno el Señor. Mañana también tenemos Día del Padre, y mire que van a descansar todos los padres y las madres, ¿verdad? Así que felicidades, que puedan aprovechar bien este día. Quiero que abran sus Biblias, hermanos. Quiero que abran sus Biblias. Póngase de pie, por favor. Ya luego se va a sentar un buen rato. Proverbios 20. Proverbios 20, versículos 6 y 7. Oramos, hermanos, antes de leer la palabra. Señor, muchas gracias por esta mañana. Gracias por permitirnos estar en este lugar. Somos tus hijos, queremos honrarte. Gracias por la bendición de estar congregados. Gracias por la iglesia, por cómo te has manifestado en diferentes hermanos, hermanas, en la abuelita de Lilian. Gracias que la libraste de la muerte. Gracias por cada uno. Si hay alguna necesidad, Padre, alguien que ha venido cargado, súper cargado en esta mañana, te pedimos, Señor, que tu poder tranquilice el corazón de mi hermano, y que al salir de aquí, Señor, pueda irse con una mente fresca, una mente llena de ti, de tu presencia, y que puedas tú darle las salidas a cada problema. Si es de salud, si es cuestión material, nuestra preocupación, si es familiar, en el nombre de Jesús ponemos cada cosa en tus manos. Pedimos que obres. Aquellos que están esperando una respuesta de empleo, Señor, bendíceles también. Sé propicio a esa. Muévete, Padre Celestial. Tus hijos necesitan el subsistir, y yo sé que tú les vas a dar y vas a usar ese empleo que están esperando para eso. Te bendecimos y te damos gracias. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así como están de pie, Proverbios 26. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, que dice ahí, ¿quién lo hallará? Camina en integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Amén. Puede sentarse, hermano. Este pasaje pareciera que tener una relación con Proverbios 31, en donde se habla de la mujer virtuosa, y hace la pregunta: esta clase de hombres, ¿quién le hallará? Esta clase de hombres, dice la palabra, ¿dónde están esta clase de hombres? Estos dos versículos nos apuntan dos verdades importantes con las cuales queremos comenzar este tiempo, en el cual queremos meditar en el papel, seguir meditando en el papel del hombre, también de la mujer dentro del hogar. En estos dos versículos encontramos dos cosas interesantes, y en primer lugar tiene que ver cómo se mide un verdadero hombre, cómo debe de medirse, qué parámetros debemos usar para decir si yo soy un verdadero hombre, si estoy siguiendo los caminos de Dios como Él quiere. ¿Cómo se mide un verdadero hombre? Y el pasaje nos apunta a un ingrediente que define la verdadera hombría, y ese ingrediente es la integridad. La integridad, hermanos. El hombre verdadero es íntegro y debe apuntarle a eso. La integridad, dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, y está hablando de que así como Dios es bondad, cada uno de nosotros debe andar buscando el ser bondadosos, el parecernos a Dios en nuestro diario vivir.
pero hay esa palabra, su propia bondad. Nos dice que hay algo más interesante en la vida de los hombres, pero dice, pero hombre de verdad, hombre de virtud, de integridad, ¿quién me hallará? Puede haber bondad en la vida del hombre y no haber integridad. Y Dios dice, la integridad es la forma de medir cómo estamos enfrentando nuestra hombría delante del Señor. Por eso el versículo 7 nos dice, camina en su integridad, camina en su integridad el justo. A ese hombre puede llamársele justo porque está caminando como un hombre íntegro. Y nos dice una segunda cosa, no nos dice solo cómo se mide un hombre. Por favor, no se esté midiendo con los parámetros que el mundo mide a un hombre, parámetros que tienen que ver con fortaleza física, con apariencia, con cosas que se logran hacer aquí en la tierra. La Biblia dice, apúntele a la integridad. En segundo lugar, nos dice que el hombre, cualquier ser humano, tiene el propósito de dejar un legado más importante a sus hijos, y es esa vida de integridad para ellos. ¿Qué le estamos deseando dejar a nuestros hijos? Déjele un ejemplo de integridad a ellos, hombres y mujeres. A veces estamos tan afanados con las cosas que necesitan nuestros hijos y nos olvidamos que algo más importante es nuestro ejemplo de integridad. Dice, camina en su integridad el justo. ¿Y qué dice después? Sus hijos son dichosos después de él. Y eso quiere decir que el justo es quien lleva una vida sin tacha, y dice, dichosos son los hijos que siguen su ejemplo. El ejemplo, la dicha de un hijo se medirá si sigue un ejemplo de integridad que hemos sabido trazar los padres. Y vaya que es una cosa tremenda, no es nada fácil. No es nada fácil. Es fácil decirlo nada más, pero vivir en integridad, esa es la cosa que Dios nos está pidiendo. Pero ¿sabe qué? Dios se la pide a usted y me la pide a mí. Y si me la pide es porque sabe que yo puedo trabajar en esta área. Dios dice, de todas las cosas que quiero hacer con mis hijos o dejarle a mis hijos, lo más importante es dejarle un ejemplo de integridad. Es algo así como enseñar que el vuelto que recibió extra debe de ser, ¿qué? Devuelto. Es algo así como decirle que sea de una sola pieza, que su actitud aquí en la iglesia sea la misma en el trabajo, en los estudios. Es enseñarle esa clase de vida a nuestros hijos. Es exigirle que siempre diga la verdad, que no copie en sus exámenes. He visto a padres orgullosos que sus hijos son buzos para copiar. ¡Wow! No hay cosa más alejada que este pasaje, porque le está dejando, si lo honra por eso, le está dejando un camino de desdicha. La pregunta dice, ¿cómo hacer dichoso a un hijo? ¿Cómo heredarle dicha, felicidad a un hijo? Eso es lo que el pasaje está diciendo. ¿Cómo transmitir esa dicha a ese hijo? Y uno dice, bueno, le voy a dejar una casa. El hijo va a estar dichoso teniendo una casa espaciosa, la casa que yo nunca tuve. No es cierto. Puede tener esa casa y después perderla por mafioso. Puede tener todas las cosas materiales que usted puede pensar en la vida, y sin embargo esas cosas materiales le van a hacer infeliz. La Biblia dice cómo un verdadero padre puede hacer dichosos a sus hijos. Y la dicha viene de un camino de integridad. Es exigirle a su hijo que no sea hipócrita, que se mueva
de acuerdo a los caminos de Dios, que tema a Dios. No creo que la Biblia esté en contra que un padre se afane porque los hijos tengan aquello que nosotros no tuvimos. No quiero decir que debemos pensar que nuestros hijos no puedan tener las oportunidades que nosotros no tuvimos. Si usted está trabajando en eso, siga trabajando va bien. Pero lo que la Biblia dice es que usted puede darle todo lo que usted no tuvo. Sin embargo, su hijo no va a tener lo más importante, que es la dicha de seguir un ejemplo piadoso e íntegro. A veces estamos angustiados por muchas cosas, cuando la Biblia es clara y nos dice: tu preocupación máxima debe de ser que tus hijos sean íntegros, que tus hijos conozcan a Dios, que tus hijos entiendan el temor de Dios en su vida. No es que tengan sus bolsas llenas, es que los hijos experimenten a Dios en su corazón. Y esa es una lucha tremenda. No es algo de varita mágica, de tener una fórmula secreta y ya está. No es eso. Si hay algo difícil que Dios nos pide a nosotros los hombres, es que seamos íntegros. Amén, hermanos. Y nos lo pide porque somos hombres, porque nos caracterizamos por no seguir las cosas que son fáciles. Eso se caracteriza a un hombre. No, un hombre no se caracteriza por lo más fácil, por andar con la novia que siempre va a encontrarla disponible. Va a andar con aquella que le va a costar, que va a invertir en ella, porque esa es la mujer que quiere. No es el camino de lo más fácil. Un hombre no se debe caracterizar por escoger la carrera en donde no hayan matemáticas, porque mucho me cuesta. En donde sea la vida más cómoda. Es hacer lo que Dios me pide que haga a pesar de las dificultades. Eso quiere decir de que podemos ocuparnos, hermanos, ocuparnos verdaderamente en ser verdaderos hombres, como dice la palabra, hombres de verdad. Y aquí, ante la pregunta, ¿quién nos hallará?, poder decir: Iglesia Filadelfia ha encontrado hombres dispuestos a trabajar en su integridad, a decirle no a las mentiras, a estarnos negando a nuestros placeres secretos, porque así agradaremos a Dios, y no solo a nosotros, sino también así bendeciremos a nuestros hijos. ¿Sabe cómo se ve el alcoholismo en nuestras generaciones? A través de padres alcohólicos. A veces creemos que podemos andar como querramos y nuestros hijos no van a heredar también nuestras mañas, y no es cierto. Nuestros hijos van a ser nuestro reflejo, pero esto va a ser un trabajo no de ABC, sino de una vida consagrada constantemente al Señor. En la vida de Abraham puedo encontrar en Abraham una disposición por la integridad. Puedo encontrar en su vida no un hombre perfecto, pero sí un hombre que está batallando, un hombre que dice: este es lo que yo quiero en mi vida. La vida de Abraham nos enseña cómo se llega a esto de Proverbios 26. Quiero que vayan conmigo a Génesis capítulo 12. Vamos a ver tres cosas que la vida de Abraham nos enseña. Tres cosas que la vida de Abraham nos enseña a poder ser hombres íntegros delante del Señor. La pregunta es: ¿cómo edifico mi vida, hermano? ¿Cómo le hago? ¿Cómo trabajo en eso?
Bueno, veamos la vida de Abraham. ¿Cómo he conocido a Abraham, hermanos? Es conocido como el padre de la fe, ¿verdad? Porque ese hombre se movió por fe. Nos da cátedras de fe. Y Dios aquí se identifica con Israel. Ustedes saben de que Dios entre todos los pueblos de la tierra dice, bueno, este será mi pueblo, Israel. No porque sea más importante, es sencillamente porque lo amo. Lo amó Dios a Israel y escoge a su pueblo y hace llamados especiales, y el primer llamado especial que le hace es a Abraham. En Génesis 12 encontramos que Dios hace y responde a Abraham a este llamado del Señor. Miren lo que dice versículo 1: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Se fue a Abraham, dice, como Jehová le dijo, y fue Lot con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. La primera cosa que aprendemos, cómo ser un hombre de integridad en la vida nuestra, es dispongamos nuestro corazón para la obediencia. No es sencillamente decir usted debe de obedecer, es tener un corazón dispuesto a la obediencia. Es estar convencido de que la obediencia va a traer mucha bendición a mi corazón. Es estar abierto cada día, levantarnos y decir, este día quiero obedecer a Dios. Disponer ese corazón para la obediencia. Abraham, dígame, ¿qué fue lo que hizo que este hombre, cuando Dios lo llamó y le dijo, vete, él agarró sus cosas y se fue? Estaba con un corazón dispuesto a la obediencia. Y sabe una cosa, a veces Dios nos pide cosas raras a nosotros. Dios nos está pidiendo y nos está hablando y nos está diciendo cosas que en nuestro corazón no entendemos. Sin embargo, esa disposición a la obediencia tiene que motivarnos a hacer lo que Dios quiere. Una cosa interesante es que de la vida de Abraham anteriormente solo se dice su genealogía. No se sabe cómo Abraham había sido motivado por su fe. Su padre, tal vez su padre Taré, había estado allí con Abraham desde pequeño hablándole acerca de Dios. Pero Abraham tenía una fe tremenda, una fe que tenía un corazón dispuesto para obedecer. Hoy en día vemos corazones dispuestos para no obedecer. Hoy en día que decimos, ¿quién puede hacer las cosas para Dios? Y de repente uno medio cierra los ojos y ya no hay nadie. A veces estamos dispuestos, andamos dispuestos a no obedecer. Cargamos una carga de negatividad en nuestros corazones. No hemos entendido que esa obediencia nos va a bendecir. Esa disposición a la obediencia nos va a bendecir. Es como cuando en el empleo alguien le dice, mira, tienes que trabajar un poquito más porque es necesario. Y ahí se mira el corazón abierto, dispuesto. Abraham tenía esa disposición tremenda en el corazón. ¿Cómo anda su corazón? ¿Anda dispuesto a obedecer? ¿Anda diciendo usted, bueno, Señor, este día yo quiero obedecerte un poquito más? ¿O anda diciendo, ojalá que nadie me pida nada? Ojalá que este día yo pase desapercibido y que nadie me moleste. Quiero acostarme, quiero
yo. ¿Cómo anda su corazón? A veces Dios nos pide cosas que no concuerdan con nuestra vida. Dice el 11:30, ahí mismo, solo arribita unos versículos. 11:30 dice: mas Sarai, que era la mujer de Abraham, tenía un problema, y es que él estéril, no podía tener hijos su mujer. Y sabe que en el llamado que Dios le hace a Abraham, le dice: Abraham, te voy a hacer una nación grande de tu familia. Voy a hacer algo grande de tu familia. ¿Le concuerda a nuestra mentalidad esa petición que Dios está haciendo? Claro que no. Pero no vemos a un Abraham peleando con Dios: Señor, pero ¿cómo es posible que me estás diciendo eso, que ni siquiera mi esposa puede tener un bebé? ¿Cómo voy a ser padre de multitudes? ¿Cómo voy a ser que mi descendencia va a ser como las estrellas que no se pueden contar si estás viendo? ¿Por qué razón Abraham no dijo estos argumentos? Yo tenía un corazón dispuesto a obedecer a Dios. Tenía fe en su corazón de que si Dios le estaba pidiendo algo, ¿qué iba a pasar, hermanos? Dios iba a hacer lo que le estaba diciendo. ¿Qué cosas serán las que Dios nos está pidiendo hoy en día? Y sin embargo seguimos argumentándole a Dios, diciéndole: Señor, pero mira, me estás pidiendo eso, pero ya vistes. Me estás pidiendo que sea un buen esposo, pero ya viste a mi mujer. Me estás diciendo que sea un buen padre, un buen empleado, pero ya viste en las circunstancias en que estamos moviéndonos. Eso es tener un corazón indispuesto. Eso es no andar disponible como un verdadero hijo de Dios, deseoso de hacer la voluntad del Señor. Abraham tenía esta cosa, tenía un corazón que tendía a obedecerle. Y dice Abraham que agarró a su mujer, se fue, obedeció, y Dios no le dio muchos detalles, sencillamente lo hizo. Sencillamente dijo: Dios, me estás pidiendo esto, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer, Dios. En segundo lugar, tenemos que tener un corazón dispuesto a adorarle. Un corazón dispuesto a adorar al Señor. Vemos en la vida de Abraham que agarra todas sus cosas, se va, pero una de las primeras cosas que hace es hacer un altar de adoración a Dios, un altar en el cual él se va a encontrar con Dios, donde quiera que él se mueva. Una vez una persona me dijo: haga de su corazón ese altar. Que no sea la iglesia únicamente ese altar. No piense que solo la iglesia va a ir a adorar. Haga de su corazón un altar. Donde quiera que se mueva, usted debe de ir y adorar a Dios allí donde se está moviendo. El versículo 7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. En el siguiente versículo también dice: y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Abraham establece la adoración como un patrón en su vida. Lo vemos ya repetitivamente en las diferentes cosas que él hace. Donde quiera que se va, hace la tienda donde se va a establecer, pero también tiene que hacer un altar. Y ese altar tenía que ver
con un espacio en donde él podía arrodillarse, postrarse ante Dios y buscarlo, para ofrecer allí sacrificios de alabanza a Dios. Había establecido un pacto de adoración con Dios y lo había establecido como un patrón en su vida. Y ¿sabe qué, hermano? Nadie puede ser moldeado por Dios y después bendecido por Él si no está dispuesto su corazón para la adoración a Dios. Nadie puede ser moldeado por Dios y después bendecido por Él si no ha abierto su corazón para una adoración que bendiga su santo nombre. La adoración es la manera de Dios para desarrollar el carácter nuestro y para guiarnos hacia su voluntad. A veces no entendemos por qué necesitamos adorar. A veces pensamos que la adoración solo es un momento de frescura, un momento que alivia nuestras penas, un momento que nos hace sentir rico en nuestro corazón. Déjeme decirle que eso no solo es adoración. Nos quedamos muy limitados a pensar de que adoración es ese tiempo alegre, es ese tiempo en el cual Dios me hace llorar, es ese tiempo. No es eso la adoración. La adoración tiene que ver más con una oportunidad en la cual Dios puede cambiar mi vida y yo puedo convencerme a hacer su voluntad. Y es por eso que cuando no podemos humanamente hacer la voluntad de Dios, es momento de adorar. Es momento de buscar a Dios. Es momento de decirle al Señor: Señor, te quiero adorar a través de esto, pero no puedo, por favor, ayúdame. Es cuando le decimos al Señor: Padre Celestial, yo quiero adorarte, pero tengo impedimentos, ayúdame. Dejar que el Señor transforme mi corazón, mi vida, y permitirle. Eso es adoración, buscar a Dios. Mire, la adoración tiene que ver con una búsqueda de Dios, no tiene que ver solamente con cantos. Es una búsqueda de Dios. Y dígame una cosa: ¿dónde buscamos a Dios? ¿Cuándo buscamos a Dios? Tiene que ser siempre. La adoración es siempre. La adoración es una búsqueda de Dios, de tal manera que Él pueda moldearme. ¿Por qué necesitamos el día miércoles de oración? Porque necesito que Dios moldee mi vida. ¿Por qué necesitamos congregarnos los domingos? ¿Por qué necesitamos un altar familiar? ¿Por qué necesitamos abrir un devocional diario? Porque necesitamos ser moldeados por Dios. Y necesitamos ser guiados hacia la voluntad de Dios. El fin de la adoración, el propósito de la adoración, es exaltar el nombre de Dios a través de una vida rendida a Él. Ese es el propósito. ¿Y sabe por qué Abraham hacía altares por aquí, altares por allá? Porque se conocía y sabía que necesitaba seguir siendo moldeado a la imagen de Dios. Y el día que no lo hacía, se metía en problemas. Y ya lo vamos a ver en estos versículos. ¿Para qué estás buscando a Dios? ¿Cuál es el propósito de tu búsqueda de Dios? ¿Para sentir un poquito de paz? ¡Qué bueno! Pero hay algo más. Hay algo más que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Dios quiere trabajar en nuestras voluntades. Dios quiere convencerte que su voluntad es la mejor. Y para moldearte a la imagen de Jesús. Por eso lo buscamos. Y es por eso que cualquier cosa que Dios ha dejado establecido en su palabra, que yo practico para Dios, pero si no veo cambios en mi vida,
tengo que evaluar. En otras palabras, si yo oro constantemente, pero si no transformo mi corazón, si no termino después de oración haciendo su voluntad, algo está fallando, porque no llegamos al fin de las cosas. Tiene que ver, hermanos, como cuando nuestros deseos se anteponen a la voluntad de Dios. Tiene que ver con eso. Tiene que ver cuando lucho entre hacer mi voluntad y la voluntad de Dios. Ahí tengo que hacer un altar. Tiene que ver cuando me doy cuenta que estoy lejos de parecerme a Cristo. Ahí tengo que buscar un altar. Tengo que ver que no estoy tratando bien a mis hijos. Ahí tengo que buscar un altar. Y en tercer lugar, hermanos, hemos dicho que Abraham tenía un corazón dispuesto, disponible para la obediencia, un corazón disponible para la adoración. Tenía fresco en su mente qué es lo que quería hacer Dios, pero también un corazón disponible para enderezar el rumbo. Y esto me gusta de Abraham, enderezar el rumbo, porque no somos perfectos, nadie es perfecto. Abraham, el padre de la fe, se equivocó muchas veces. Nadie es perfecto, sin embargo, él estuvo dispuesto para enderezar el rumbo cuando se daba cuenta que algo no estaba bien en su vida. Una de las cosas que Abraham tuvo fallos fue cuando vino una prueba tremenda a la comunidad donde estaban. Mire, el versículo 10, después de que el 9 nos apunta, o el 8 nos apunta que Abraham estaba edificando al Señor un altar, el 10 nos apunta acerca de los problemas que enfrentamos en nuestra vida. El camino a la integridad no es fácil. En el camino a la integridad vamos a encontrar dificultades. No hay tales de que voy a ser íntegro cuando las cosas se me pongan fáciles en la vida. No, es al contrario. Dice que el versículo 10, hubo entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice que hubo en la tierra? Hambre, un problema tremendo. Un problema que a todos nos asusta, el aguantar hambre. Y Abraham ya estaba casado, tenía a Sara, su mujer. Estaba casado ahí y ante el problema, en este versículo no vemos que él hace un altar y se deja llevar, no consultó a Dios en estos momentos de crisis. Qué difícil es tener un problema y no buscar a Dios en medio del problema. Qué difícil, porque nos metemos en más problemas. El problema era el hambre. Ahora Abraham iba a elegir algo que le iba a causar otra clase de problemas. Y ustedes saben lo que Abraham hizo, ¿verdad? No busca a Dios, sino que dice, bueno, en Egipto hay comida, entonces vamos a Egipto. Y esto es una palabra difícil, pero que Dios quiere que la recibamos, hermanos. Y es que si Dios me dice que me va a bendecir, debemos entenderlo de esa manera, que Él nos va a bendecir. ¿Entiende esto, hermano? ¿Qué le había dicho Dios a Abraham? Te bendeciré. Te bendeciré. ¿Y qué le ha dicho a usted también? ¿No ha dicho que Él va a bendecir la vida de sus hijos?
Él lo ha dicho. Claro, es fácil criticar a Abraham y decir, bueno, no buscó a Dios, se arrebató, tomó las decisiones. Es fácil decirlo. Y es dura esta palabra, porque si Dios me dice que me va a bendecir, debo de entender que es en todas las circunstancias. En todas las circunstancias sus hijos serán bendecidos. Y miren que lo metió en problemas. No hubo adoración, no hubo palabras que los guiaran. Por eso es que la palabra dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos. Dice también, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuántas veces hemos cometido una falta como esta? Hermanos, ¿alguna vez usted ha cometido una falta como esta? Levántame su mano. Yo lo he cometido millares de veces. Nos arrebatamos, Señor, y vamos a hacer esto. Nos arrebatamos, Señor, híjole, ya el tiempo se está acabando, hagamos algo, nos arrebatamos tanto. Cometemos esos errores. Pero ¿cuántas veces también Dios nos ha sacado a pesar de que nos hemos arrebatado? Dios es fiel. Amén. ¿Y saben qué? Dios no dejó allí tirado a Abraham. ¿Sabe lo que hace? Dice el versículo 17, mas Jehová hirió a Faraón. ¿Por qué razón? Para defender a Abraham, para que su hijo siguiera en integridad, luchando por ello. Y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai mujer, a pesar de que Abraham era el que había cometido ese error. ¿Cómo es Dios de maravilloso en nuestras vidas? Que nos defiende a pesar de nuestras iniquidades, nos sostiene. Hermanos, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién le hallará? Abraham nos enseña que hombres de integridad no es de cocimiento rápido. Es una vida en la cual tenemos que disponer nuestro corazón para la obediencia, disponer nuestro corazón también para la adoración y disponer nuestro corazón para enderezar cualquier cosa que hayamos hecho. Y Dios hará de nosotros lo que Él quiere hacer. ¿Sabe lo que quiere hacer en la vida de nuestros hijos? Que nuestros hijos sean dichosos, sean felices, a pesar del mundo que les está tocando vivir. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar en esta mañana. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque estamos aquí en este lugar adorándote. Danos una disposición para obedecerte, una disposición para adorarte, una disposición para aprender de nuestros errores. Aceptamos tu misericordia en nuestras vidas. Gracias por habernos sacado una vez más, a pesar de que nos equivocamos constantemente. Gracias, Señor Jesús. Bendice, Señor, nuestras vidas. Bendice la vida de nuestros hijos. Y esa palabra tan dura que nos dice, que nos enseña Abraham, que nos dice que si tú dices una bendición para nuestras vidas, tú la vas a cumplir. Ayúdanos a no ser arrebatados, a esperar y confiar en ti, Padre Celestial. Y gracias por la vida de los niños de nuestra iglesia. Gracias porque también a través de los niños nos enseñas y nos bendices. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse un momento.